Muy buenas tardes a todo el grupo Instrucción Teológica desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, ese grupo prestigioso de WhatsApp. Estoy haciendo la presentación de mi libro 10 pactos analizados y esta es la tercera sección del libro que es una sección un poquito larga. Lo voy a hacer en varias presentaciones. De hecho, hoy voy a presentar uno de los pactos que se le conocen como pactos particulares, porque un pacto particular se le conoce al pacto hecho directamente con el pueblo de Dios, específicamente hecha con la nación de Israel o con la iglesia, por referencia, pero en este caso con el pueblo de Dios. Entonces, voy a comenzar porque los pactos que son particulares se dividen en dos grandes secciones, que son el pacto incondicional, que es el pacto abrámico, y el pacto condicional, que es el pacto mosaico, que voy a presentar mañana inmediatamente. Pero ya nos vamos a dar cuenta que derivados del pacto incondicional vienen otros tres pactos condicionales que son subpactos o que pertenecen al mismo pacto abrámico y que son ampliaciones del mismo pacto abrámico. Entonces, prácticamente vamos a ver dos tipos de pactos: el pacto incondicional, que es el abrámico y sus derivados, y el pacto condicional, que es el mosaico o sinaítico. Lo vamos a estar estudiando. Entonces, comencemos pues con el día de hoy hablando del pacto incondicional, que es el pacto abrámico. Esto sí, definitivamente es el primer pacto hecho directamente con el pueblo escogido de Dios, con la nación de Israel. Y vamos a ver cómo definir este pacto. Este pacto es el acuerdo que Dios hizo con Abraham, a partir del cual, escuchen esto porque es muy importante saber que si Dios hizo un acuerdo, pero un pacto de una manera tal, de tal naturaleza, quiere decir que es de tal importancia, a partir del cual Israel vendría a ser la nación escogida por Dios. La historia de este pueblo ha venido a ser el relato fiel del cumplimiento de las profecías y promesas contenidas en este pacto y sus derivados. ¿Cuáles son las bases bíblicas? Es interesante de cómo, además de su llamamiento original en Ur, el Señor se le apareció a Abraham otras veces. Y eso es muy interesante porque en esas próximas veces que se le apareció fue para darle a Abraham partes de la revelación del mismo pacto. Es decir, de una manera progresiva fue extendiendo las cláusulas, ampliando la revelación del pacto. Por lo menos encontramos aquí varias veces. Por ejemplo, se le apareció en Aram, Génesis 12, 1 al 3, en Siquem, Génesis 21, 6 al 7, entre Betel y Jai, según Génesis 13, 14 al 17. Se le apareció en Mamre, según Génesis 15, 1 al 21. En Mamre de nuevo en el capítulo 17, 1 al 22. En Mamre otra vez según el capítulo 18, 1 al 33. Y por último, en la tierra de los filisteos en Moria, Génesis 22, 1 al 18. Así que tenemos 7 veces que prácticamente se le aparece Dios para ampliar hasta concretar la totalidad de la revelación progresiva de este pacto. ¿Cuál es la importancia que tiene este pacto? Este pacto es muy importante en primer lugar porque tiene influencia sobre la doctrina de la salvación por medio de Jesucristo. Así lo hace ver Gálatas 3, 14 al 29, 4, 22 al 31 y Romanos 4, 1 al 25. Pues es un paso en la revelación del propósito de Dios, que de alguna manera es la salvación para el hombre. En ese caso fue uno de los pasos importantes en esa revelación de ese propósito salvífico. Aquí su propósito se define, se detalla y se asegura también
el tema de la salvación es una de las partes importantes de las cláusulas del pacto. También tiene influencia sobre la doctrina de la resurrección, como lo muestra Mateo 22, 23 al 32. Abraham, Isaac, Jacob han muerto sin recibir el cumplimiento de diferentes promesas, por lo tanto, se requiere la resurrección de ellos para que tenga cumplimiento las promesas contenidas en ese pacto, y así lo hace ver también Hebreos capítulo 11, versículo 12. Por lo tanto, tiene directamente relación con la doctrina de la resurrección. Tienen ellos que resucitar para que se les cumpla lo que se les prometió. De lo contrario, quedaría Dios como mentiroso. Entonces, es necesario que resuciten para que Dios cumpla sus promesas, según lo muestra Hechos 26, 6 al 8. Entonces, esa es una de las importancias de ese pacto. Otra de las razones para hablar de la importancia de ese pacto es que es un pacto que tiene influencia sobre la escatología muchísimo, sobre todo cuando hablamos del milenio. El reino mesiánico está basado en este pacto y ampliado en el pacto davídico, pero aquí de una manera tan profunda. Esta es prácticamente la semilla, el pacto abrámico, por la cual fueron establecidos más tarde otros pactos con la nación de Israel directamente. Los aspectos de este pacto que lo relacionan con la escatología son tres cosas: la tierra, la simiente y la bendición. Reitero, la tierra, la simiente y la bendición. Estos aspectos son ampliados en los pactos subsiguientes hechos con la nación de Israel, de allá que la tierra, que es la primera cláusula de ese pacto importante, que es la tierra, se amplía en el llamado pacto israelí o deuteronómico. La simiente se amplía en el concepto del pacto davídico, y la bendición en el concepto del nuevo pacto. Entonces, que son ampliados posteriormente, porque es un pacto prácticamente troncal. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este pacto abrámico? Tenemos que entender que es un pacto que es literal. De hecho, el método de Dios de cumplir las partes de este pacto han sido literalmente. Y desde luego que contienen promesas de tipo personal a Abraham y de tipo nacional también. Entonces vamos a ver rápidamente, por ejemplo, en el caso de Abraham, cómo se cumplió literalmente lo que está establecido en el pacto para él de forma personal. Él fue bendecido, tuvo una vida feliz separada con Dios, Génesis 13:8, 14:22 al 33. Disfrutó de una vida preciosa, según Génesis 13:18. Poseyó paz y confianza, Génesis 22:5 al 18. Fue sostenido por Dios, 21:22. Tuvo gran nombre también alrededor de los pueblos. Fue canal de bendición para su casa, su posteridad e incluso el mundo. Tuvo un heredero de Sara, según Génesis 21:2, así nos los demuestra. Y bueno, pues esas son las partes que son particulares de bendiciones personales. Las naciones que han perseguido a Israel han sido castigadas por tener que ver con la simiente de Abraham, y es muy claro en la historia de Israel cómo se va dando este proceso. Génesis 14:2 al 16, 18 al 20, 20 del 2 al 18, también lo muestra, 21, 22 a 34, Deuteronomio 37, Isaías 14, 1 a 2, Joel 3, 1 al 8, Mateo 25, 40 al 45 también son promesas bíblicas. El Salmo 69, 35 al 36 muestra una profecía del Mesías que se cumplió incluso literalmente, y habla de lo que fluye de su muerte en cumplimiento a los pactos. Creemos que también se cumplirán ellos literalmente en los pactos. Cuando se lee la declaración de Isaac a Jacob, cuando éste se fue, según Génesis 28, 3 al 4, se entiende que es algo que es una promesa incondicional. Pero vamos a ver, no solamente es algo literal que se está cumpliendo, o que se cumple y que se cumplirá, sino que también otra cosa, este pacto abrámico es de naturaleza
incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque no vemos condiciones después de hecho el pacto. Hubo condiciones para ya fincar el pacto. ¿Cuál era la condición? Era sal de tu tierra y de tu parentela. Una vez cumplidas esas condiciones, ahora sí, ya se concreta el pacto. Pero una vez concretado el pacto, ya no hay condiciones. Así que es incondicional, porque además es perpetuo y es llamado sempiterno en Génesis 17:7, en Génesis 17:13, en Génesis 17:19. Además, Primero de Crónicas 16 al 17 lo llama que es sempiterno, y el Salmo 105, versículos 9 al 10, también llama a este pacto como un pacto sempiterno. Además, es incondicional precisamente porque fue confirmado y ampliado sin ningún tipo de condición. O sea, no se le pidió condición a Abraham para que pueda reafirmarse, porque al pasar solo Dios, porque llama mucho la atención que solo Dios pasó por las partes del sacrificio, porque Abraham puso el sacrificio, y el que pasó por las partes no fue Abraham, como en el caso de el pacto sinaítico. El pueblo pasó en medio de las partes. En este caso no, fue Dios el que pasó en medio de las partes, y al hacer eso prometía su fidelidad y no da condición alguna. Abraham no pasó por las partes como el pueblo en Sinaí, según Jeremías 34:18. Además es incondicional porque cuando nacieron Isaac y Jacob fueron repetidas las promesas en forma original y sin condiciones, según Génesis 17:19 y Génesis 28:12 al 13. Pero además es un pacto incondicional porque aquí se muestra de una manera clara y contundente la reiteración del pacto. Y sí, su parcial cumplimiento son a pesar de los actos de desobediencia. Se cumplía parcialmente, pero aún así no se le presentaba anulación del pacto. Ahora, estoy abundando en la naturaleza incondicional del pacto porque quiero que quede muy claro que no hay requisito que aquí se esté presentando para que haya cumplimiento, o en un dado caso anulación por desobediencia. O sea, no se está dando esa cuestión. Entonces, sí es importante que lo tomemos muy, pero muy en cuenta. Ahora, ¿por qué decimos que es incondicional? También porque el Nuevo Testamento enseña que este pacto es inmutable. Cuando tú lees Hebreos 6:13 al 18, eso es lo que te da a entender con respecto al pacto abrámico. Ahora, ¿en qué ocasión fue dado? Hay varias ocasiones desde que Abraham fue llamado, más o menos alrededor de 1963 antes de Cristo, la época patriarcal, que fue el periodo en que Dios dio a Abraham y a sus hijos las varias partes de este pacto. En este periodo de tiempo, desde Génesis 26:2 al 5, Génesis 28:13 al 15, hasta el mismo Éxodo 6:1 al 9, en todo este periodo que abarca este pacto. ¿Cuál es la señal que se da? Esto es muy importante, la señal que se da para que pueda uno pertenecer a las promesas del pacto. Bueno, la señal que se da es la circuncisión. Eso es muy importante porque es una señal que aquí se presenta como la señal del pacto. Y de ahí que es muy importante que si tú quieres estar en pacto, necesitas ser circuncidado. Ustedes se acordarán claramente de la escena de Siquem, para que pueda tener ya que ver con Dina, oficialmente casados, se le pide que entren al pacto. Era todo lo que se le pedía, entrar al pacto, aunque de alguna forma eso, pues posteriormente ellos lo usaron como una arma de ataque, pero no era el sentido de la circuncisión. En realidad ellos son los que actuaron equivocadamente. Pero bueno, lo que estoy presentando como idea es que la señal de que tú estabas en ese pacto era la circuncisión, pero en realidad
el pueblo había sido elegido por Dios, pero todos aquellos que quieran pertenecer al pueblo tenían que circuncidarse. De ahí que todos los mandatos que fueron para el pueblo posteriormente incluían previamente la circuncisión. Es decir, si tú ibas a observar las fiestas necesariamente, por ejemplo, si era la fiesta misma de la Pascua, necesitaba ser circuncidado. De ahí la relación con el pacto mosaico también, ¿verdad? Pero bueno, vamos aquí a las provisiones. ¿Cuáles son las provisiones para que se contienen en ese pacto? Bueno, las provisiones están primeramente para Abraham directamente, en forma personal, era bendecirle, tanto espiritualmente, como lo dice Génesis 15:5 y Juan 8:56, como materialmente, como lo dice Génesis 13:14 al 17 y otros pasajes más que no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero que están aquí contenidos en el libro que tenemos aquí de guía. Además, bendiciones para Abraham, bendecir a los que le maldicen y maldecir a los que le maldicen. Darle la tierra de Canaán, incluso esa tierra prometida limitaba al sur con el río de Egipto. Eso sí está en Génesis 13:15 al 17 y 15:18 al 21. El río de Egipto llamado el Wadi, el Arish, al oeste con el mar Mediterráneo, al norte con el río Éufrates, al este con el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Entonces es interesante ver cómo todo esta parte es otorgada precisamente como promesa al pueblo de Israel. Según Génesis 15:8, Génesis 26:3 y 4, Éxodo 23:31, Deuteronomio 11:24 y Ezequiel 47:18. Además que es un recordatorio de Génesis 2:8 al 14 y Éxodo 15 al 17. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que hay una relación de promesa de la tierra, como Isaías 51:3. Entonces vamos entendiendo pues que esta era la promesa que Dios le hizo directamente a Abraham. Además que protegerle y ser su galardonador, según 15:1, ser su Dios. Fíjense que era parte importante de su promesa, hacerle grande su nombre y multiplicar su simiente, 13:16, hacerle padre de una gran nación, 18:18, hacerle padre de muchos, 17:4, hacerle bendición a todo el mundo. Entonces, esas son las cláusulas para Abraham. Pero para los hijos de Abraham también hay bendiciones incluidas dentro del pacto abrámico. Sí, para los hijos de Abraham. Recuerden que los hijos de Abraham son dos prácticamente. El primero de los hijos de Abraham, que todos ya conocemos en referencia, prácticamente es Ismael. Con respecto a Ismael, la escritura nos menciona que iba a ser, según Génesis 17:20, una nación grande. Y como lo es una nación grande, así vemos en el caso de los árabes, una nación impresionantemente grande, porque recuerden que todo el mundo árabe es enorme. Entonces, aparte de que ellos son hermanos, son muy prósperos en ese sentido, estos descendientes de Abraham. Pero Isaac también. Pero en el caso de Isaac se dan otras referencias de bendiciones específicas también para los descendientes de Isaac. Daría a sus hijos la tierra de Canaán, según Génesis 12:17, 13:14, etc. Les daría a Jehová por Dios, Génesis 17:8. Le daría victoria a sus enemigos, 22:17. Les haría bendición a todas las naciones, 22:18 y Gálatas 3:16. Les daría aflicción en tierra extranjera, luego de 4,000 años castigaría a sus opresores, castigándolos con sacándolos, castigaría a sus opresores, sacándolos con prosperidad. Génesis 15:13 al 14. Entonces,
Bueno, pues aquí me parece que es luego de 400 años. Esa es la expresión que había dado allá, me equivoqué, no es 4400, porque en Génesis 15, 13 al 14, así se los enseñó, y eso fue lo que sucedió en Egipto. Bueno, para las naciones también hay dentro del pacto abrámico una inclusión. ¿Y cuál es para las naciones? Serían benditas en y a través de Abraham todas las naciones de la tierra. De aquí pasemos pues a unas preguntas que vamos a abordar, y esas preguntas van a ser de suma importancia porque nos van a aclarar muchos de las preguntas, dudas que hay acerca del pacto abrámico. Muy bien, ya en este concepto que tenemos ya abordando, vamos pues a armar prácticamente las preguntas y las respuestas de este pacto. Muy bien, dice así: era una de las condiciones del pacto que Abraham saliera de su tierra. Es la primera pregunta. Miren, ante todo, el espíritu de pecado que se había desarrollado tanto se había desarrollado, que el linaje de Sem estaba en peligro, toda la descendencia semita, aunque ellos creían en Dios, según Génesis 31:53, pero ya había caído en idolatría. Cuando vemos Josué 24:2, eso es lo que da a entender. Fue entonces llamado de Ur de los Caldeos, Abraham, y salió con Sara su mujer, Taré su padre y Lot su sobrino. Entonces ellos moraron en Canaán, según Hebreos 11:9 al 13 y Éxodo 12:40. Salir de su tierra, creer y obedecer, entonces era la condición para que Dios instituyera el pacto, según Génesis 12:1 al 7, 13:7, 15:6 y 22:16 al 17. Pero una vez cumplidos estos requisitos, Dios instituye un programa irrevocable o prácticamente e incondicional. De alguna manera no se impone otras condiciones a Abraham una vez establecido, lo que no hay otras condiciones que se le impongan a Abraham. Entonces, una vez establecido el pacto, solo depende para su cumplimiento de la veracidad de Dios. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Bueno, hay otra pregunta que se hace con respecto a este pacto incondicional, es: ¿existirá en este pacto una condición que esté envuelta en un mandamiento aunque no esté específicamente declarado? Más o menos como en el caso del arrepentimiento de Nínive y su no destrucción, o el juicio de la casa de Elí, según 1 Samuel 2:30. Bueno, el caso de Jonás, tenemos que entender que no se trataba de un pacto, por eso hemos hecho muy claramente la referencia cuándo es un pacto y cuándo no es un pacto. Lo que actúa ya es un principio escriturario, en el que el arrepentimiento siempre va a suprimir el juicio, según Jeremías 18:7 al 10, 26:12 al 13, Ezequiel 33:14 al 19. En otro caso, la casa de Elí, en ese caso, es de la administración mosaica. Eso es importante que lo sepamos, porque que es una administración condicional y no tiene revelación o relación con el pacto abrámico. Entonces, eso es importante señalarlo, porque en ese tipo de institución que es de tipo mosaico, porque hay una continuidad del cual sirve el sacerdocio arónico, pero con respecto, no hay relación con el pacto abrámico, que es incondicional y que es irrevocable. Así que son dos temas diferentes. En el caso de Elí, había ciertas condiciones porque está basado su servicio en el pacto mosaico, en el que se finca el sacerdocio. Y en el caso de Jonás, lo que hay es un principio que se aplica tras el arrepentimiento. Bueno, otra pregunta: ¿está el pacto abrámico ligado a la obediencia del rito de la circuncisión? Esto es muy importante también, ¿verdad? Miren, la circuncisión era solo una señal,
no era la condición para el cumplimiento del pacto, sino que es una señal. Esta aparece luego de ser dado el pacto y repetidas confirmaciones. De hecho, ya cuando aparece la señal de la circuncisión, ya el pacto ha sido dado. Este rito está relacionado, sí, con el disfrute de las bendiciones del pacto, pero no con la institución o continuidad del mismo pacto. Así que no es visto como un requisito para que se cumpla el pacto. Otra pregunta, ¿es la obediencia condicional previa para todas las promesas? Miren, aquí es importante que nosotros entendamos, un pacto incondicional puede incluir bendiciones condicionales. Por ejemplo, el programa se llevará a cumplimiento, pero el individuo recibe las bendiciones de este programa solo conformándose a las condiciones de las cuales dependen esas bendiciones que son de tipo personal. Si el pacto abrámico es incondicional, ¿por qué entonces fue excluido Esaú de las bendiciones del pacto? Esa sería otra pregunta que también sería muy interesante, ¿no? Porque creo que sí es válida también, porque si es así, entonces, si es incondicional, ¿por qué a Esaú le tocó ser excluido? Bueno, en el caso de Esaú, en este caso son las bendiciones las que están en consideración, no la relación en la continuidad del pacto, sino las bendiciones de tipo personales específicamente para Esaú. Las bendiciones fueron condicionadas a la fe y obediencia, pero el pacto era operativo, aunque las personas fueran infieles. Las bendiciones vendrían sobre el pueblo del pacto, y aún a pesar de que Esaú no esté dentro de ese pacto, las bendiciones de todas maneras van a derramarse sobre aquellos que continúen dentro del pacto. Esaú estaba excluido porque no era apto para recibir las bendiciones, ya que estaba en incredulidad. Y mientras se permanezca en incredulidad, no se puede ser receptor de las bendiciones. Así que la primogenitura que Esaú despreció era la promesa en la cual sería heredero del pacto, que eso es algo muy importante que lo señalemos. Según Génesis 25, 27 al 34, Esaú debe verse como un hombre que no creyó que Dios podía cumplir su palabra. Entonces eso es algo muy importante que debemos nosotros de tomar en cuenta. Viene otra pregunta aquí, ¿se ha cumplido el pacto históricamente? Por ejemplo, algunos hacen referencia a la época de Salomón en Primero de Reyes 4:21 al 24, donde su territorio se había ampliado muchísimo, por ejemplo, en ese caso. Pero cuando analizamos la historia de Israel, aún en los tiempos de las glorias de los reinos unidos, que son el reino con Saúl, reinos davídicos y salomónicos, nunca cumplieron aquello que fue originalmente prometido a Abraham. Incluso lo vamos a tratar y ampliar más en las preguntas del pacto davídico allá, para que le demos mucho detalle a esta temática. Otra pregunta, ¿qué clase de descendencia tiene Abraham? Porque aquí dice que el pacto es para Abraham y su descendencia. Bueno, el tema de qué clase de descendencia tiene Abraham, vamos a considerarlo de esta manera. En primer lugar, la Biblia habla de un linaje carnal. Según Romanos 9, 6 al 8, se refiere a los descendientes de Ismael o los árabes. Se llama linaje carnal porque fue una decisión de Abraham carnalmente tener a Ismael con la sirvienta. Entonces se le llama linaje carnal de Abraham. Luego aparece el linaje natural, que son los israelitas, descendientes prácticamente de Sara, su esposa, y allá entendemos a todos los descendientes de Jacob, según Isaías 41:8 y Romanos 9:9 al 11. En tercer lugar, se habla de un linaje espiritual dentro del natural. Ahora, este linaje espiritual dentro del natural es importante que lo ubiquemos bien, porque se trata de creyentes judíos que
fueron creyentes del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, ¿por qué no? Según Isaías 41:8 y en el Nuevo Testamento Romanos 9:9 al 11. Por lo tanto, este linaje espiritual, cuando dice Israel espiritual, es un Israel creyente dentro del Israel natural, no se trata de los gentiles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero hay un linaje también que se le conoce como linaje espiritual que no son israelitas, que pertenecen a la iglesia vía y referencia a la fe de Abraham, pero únicamente por la fe. Ese linaje en ese sentido es exclusivo para los gentiles, que debido a que Abraham se salvó por la fe, le fue contado por justicia, y que nosotros nos salvamos por la fe, es una referencia a que imitamos la misma fe de Abraham, es por la fe, es un linaje por la fe espiritual. Ese es estamos hablando ya del cuarto aspecto, que es Gálatas 3:6 al 9 y Gálatas 3:29, así nos los enseña. Ahora también hay una simiente de Abraham, y la simiente de Abraham es Cristo, según Gálatas 3:16, no su simiente, sino la simiente de Abraham. Entonces es importante que aprendamos esto. Cuando leamos las promesas, ¿a qué está haciendo referencia? Al linaje espiritual dentro del natural, al linaje carnal, al linaje espiritual de los que no son israelitas, a la simiente de Abraham, o a qué está haciendo referencia, al linaje carnal, al natural. Entonces es importante definirlo. Ahora viene la pregunta entonces, ¿es la iglesia Israel? Definitivamente es un no. La iglesia no es Israel. En primer lugar, porque la iglesia no es la descendencia, sino una descendencia de Abraham. Eso es importante que hagamos estas diferencias, porque aquí cuando se habla de que la iglesia no es la descendencia, sino una descendencia, no es lo mismo. Entonces es importante subrayar este concepto. Además, porque en la iglesia no se han cumplido las bendiciones del pacto abrámico en lo que se refiere a las bendiciones nacionales o terrenales, aunque sí las universales y espirituales, desde luego. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la salvación. Además, porque el Israel natural y los gentiles se contrastan en el Nuevo Testamento, aún luego de que la iglesia fue establecida. Y eso lo podemos ver en un estudio rápido de Hebreos 3:12, Hebreos 4:8 al 10, Hebreos 5:21, 31 y 35, Hebreos 12:28 y también Romanos 10:1. Cuando estudiamos todos esos pasajes nos damos cuenta de que hay diferencia, porque el Israel natural y la iglesia se contrastan siempre en el Nuevo Testamento. Siempre que se habla del Israel natural, se entiende que se refiere a la nación de Israel y la iglesia, y no aparecen como la misma entidad. Israel es considerado nación después del establecimiento de la iglesia. Por eso dice en 1 Corintios 10:32, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Aparecen distinguidos claramente esos tres grupos. Además, la iglesia es diferente a los hermanos de Pablo según la carne, los cuales le pertenecen los pactos, según Romanos 9:3 al 5. Además, otra de las razones que Israel está ahora temporalmente fuera del lugar de bendición como grupo, no me estoy refiriendo a los judíos creyentes, me estoy refiriendo al Israel incrédulo. Pero cuando termine el programa de la iglesia, entonces serán restaurados de nuevo al tronco que es Cristo. Además, porque los cristianos judíos y los cristianos gentiles contrastan en el Nuevo Testamento. Según Romanos 9:6 y Gálatas 6:5 al 15, hay un contraste entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Aunque ambos creyentes forman hoy en el periodo de gracia un nuevo cuerpo en Cristo Jesús. Ya lo vimos eso en las dispensaciones. Además, no es lo mismo, porque aunque ahora no se han cumplido las promesas en el Israel terrenal, Pablo dice que sí se van a cumplir en el Israel terrenal, natural. Y eso está en Hebreos 8:8 al 9 y Hebreos 11:13 al 40.
Bueno, pues aquí ya tenemos una pregunta entonces directa. ¿A cuál descendencia de Abraham se refiere este pacto? ¿Al natural, al carnal, al espiritual dentro del natural o al espiritual por la fe? Entonces es importante saberlo. Primero, y tenemos que definirlo directamente, y lo decimos claramente, se refiere a la descendencia física, es decir, a los israelitas, porque el pacto abrámico está unido totalmente a Isaac, es decir, descendencia de Abraham, sus descendencias, sus hijos, no otras personas, sino sus hijos, totalmente está unido a Isaac, la descendencia física de Abraham, Génesis 17, 19, y eso tenemos que decirlo porque así lo menciona la escritura, o sea, hizo un pacto con Abraham y su descendencia física. Porque Isaac y Jacob entendieron que el término descendencia, o sea, no podemos agarrar el término descendencia y decir, ahora se refiere a nosotros porque queremos. No, no, no. Escuchen esto. Isaac y Jacob entendieron que el término descendencia se refiere a su linaje físico. No entendían otra cosa. Además, porque el término Israel es un título dado a Jacob, que significa príncipe de Dios. Se usa para designar a los descendientes físicos de Jacob. Claro, hay diferentes usos del término Israel, pero Israel, uno de sus usos era primero para nombrar a Jacob en persona, pero también se hablaba para nombrar a toda corporativamente al pueblo de Israel. Sí, desde luego que llegó el momento después, solo hasta después de las divisiones de los reinos, para referirse al reino del norte. Sin embargo, el uso corporativo de Israel todavía se siguió a pesar de eso. Entonces, se refiere a todos los descendientes físicos de Jacob. Además, porque al distinguir las promesas personales dadas a Abraham, es muy importante que nosotros sepamos que las promesas universales también, que son dadas a todas las familias de la tierra, vemos que las promesas nacionales solo pueden cumplirse en la misma nación. Y eso es algo muy importante porque no pueden cumplirse en otras, porque hay promesas que son de tipo teocrático y que no pueden cumplirse jamás en la iglesia, desde luego. Otra de las preguntas que aparecen aquí, ¿por qué algunos confunden a Israel con la iglesia? Bueno, la confusión nace por no distinguir debidamente en los pactos de Dios con su pueblo. ¿Qué aspectos? El aspecto soteriológico del aspecto profético. Dos aspectos contienen los pactos. El soteriológico tiene que ver con la salvación. Hay un aspecto que es la salvación, el aspecto salvífico, en el que todos los creyentes entramos, pero hay un aspecto que es profético y que es exclusivamente para la nación de Israel. El aspecto soteriológico del plan de salvación, que incluye dentro de la naturaleza de los pactos, dentro del contenido de los pactos, incluye la redención de los elegidos mediante la obra del Calvario, se va revelando cada vez más claro y profundo y ampliado a lo largo de los otros aspectos de los pactos con el pueblo de Dios, en especial con el nuevo pacto. Y el resultado es que todos los que se salvan es solo por fe en la sangre del Cordero por el Espíritu Santo, Hebreos 9:14. Ahora, esto es válido para todos los hombres, para todos los tiempos, en todos los momentos y en todas las naciones, pero el aspecto profético es un aspecto terrenal y aunque incluya bendiciones espirituales, es exclusivamente para la nación de Israel. Y lo recalco así para que quede muy claro. Pregunta, ¿cómo se relaciona entonces la iglesia con las promesas de este pacto abrámico? ¿O quedamos fuera? Si es para la nación de Israel, quedamos fuera. No, no. Aún sin ser la iglesia gentil, pueblo del pacto, en quien ha de cumplirse las promesas nacionales. Sin embargo, la iglesia se relaciona con dicho pacto, porque esa relación está basamentado en qué. Está basamentado, esa relación está basamentado no en el nacimiento físico, sino que está basamentado en el nacimiento espiritual.
en otras palabras, en el nuevo nacimiento, lo cual está provisto en el nuevo pacto, que pondré mi espíritu en ellos, es la regeneración. Y estas promesas, que es la promesa de la bendición, son nuestras. ¿Por qué? Nuestras por nuestra relación con Cristo. Es decir, ¿por qué es que nosotros tenemos relación con el pacto abrámico? Por nuestra relación con Cristo, que Él es el mediador de este pacto. La tierra de Canaán debía de ser heredada por una sola persona, la simiente o la descendencia de Abraham, es decir, Jesucristo, según Génesis 3:16. La iglesia participa de las promesas solo debido a su relación con aquel en quien las promesas, es decir, la simiente de Abraham, en quien se cumplen. Ella, la iglesia, entonces participa con él, con Cristo, en todo lo que hace para llevar el pacto a su conclusión o a su recta final. Debido a que los judíos de su tiempo, su generación del Señor Jesucristo, lo rechazaron, Cristo dijo que ellos, esa misma generación y sus representantes legales, no entrarían al reino. Ahora, eso es importante que lo señalemos, según Mateo 21:43 y Juan 3:3. Pero sería dado a los que se vuelvan a él. Estrictamente hablando, se refiere a la nación que sea salva cuando el Señor venga, según Romanos 11:26 al 27. Entonces, la restauración de Israel es la piedra de corona de la gran estructura de la doctrina relacionada con el pacto abrámico. Este pacto descansa sobre la promesa y la fidelidad de Dios. Génesis 22:16, Hebreos 6:13 al 18. Así que, ¿se va a cumplir o se va a cumplir? Bueno, para ir cerrando ya el día de hoy y dejar espacio para hablar del pacto condicional mosaico durante la mañana del día jueves, vamos a dejar el tema de las implicaciones escatológicas que contiene este pacto como un repaso ya de lo dicho, pero para ir aterrizando. Miren, voy a enviar una imagen, es una imagen que muestra prácticamente un cuadro comparativo que viene también en el libro y que ustedes podrán tener a disposición. Las implicaciones escatológicas del pacto abrámico. Las promesas contenidas en este pacto son la base para toda la escatología de Israel, inclusive de la iglesia, y poder entender esos conceptos. Estas se desglosan en otros pactos particulares y se hacen de la siguiente manera, o de esta manera, según basamos esto en Génesis 12:1 al 3, Génesis 13:14 al 17, Génesis 17:26 y Génesis 22:18. De esta manera, el pacto abrámico es el pacto troncal. En esta imagen ustedes lo pueden ver que el pacto abrámico contiene 3 promesas. ¿Cuáles son esas 3 promesas que contiene? La promesa de la tierra, la promesa de un reino y la promesa de la salvación o de la bendición. Reitero, la promesa de la tierra, la promesa de un reino según una estirpe y la promesa de la salvación. Estas 3 promesas del pacto troncal abrámico se van a ir ampliando en los subsiguientes pactos que Dios va a hacer. Por ejemplo, cuando Él establece el pacto israelí o deuteronómico, lo que se está ampliando es la promesa de la tierra. Se va a ampliar la promesa de la tierra. Así que cuando hablemos del pacto israelí, estamos ampliando la cuestión del territorio que va a ocupar el pueblo de Israel. Cuando hablemos de la promesa de un reino, vamos a hablar del pacto davídico. O sea, cuando el pacto davídico se establece, lo que está haciendo es detallando la promesa de un reino. Y cuando se habla del nuevo pacto, lo que se está haciendo el nuevo pacto es ampliando la promesa de la salvación o de la bendición, que es ahí donde nosotros entramos. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para cuando vengan las
las exposiciones de la tarde, cuando hablemos del pacto deuteronómico israelí, el pacto davídico y el nuevo pacto. Que Dios los bendiga y nos preparamos pues para mañana comenzar con el pacto condicional, el pacto mosaico.